La historia comienza 24 días antes de Navidad, en las heladas tierras de Finlandia. Un equipo de perforación estadounidense trabaja en la remota montaña Korvatunturi. A casi 400 metros de profundidad, han encontrado algo más que roca. Uno de los trabajadores muestra una muestra de perforación a su jefe. Descubren una capa de serrín, algo que no tiene sentido a esa profundidad. El jefe explica que antiguamente el serrín se usaba para conservar hielo. Sugiere que la montaña entera es como un congelador gigante. Mientras tanto, en la base se reparten nuevas instrucciones de seguridad para la Navidad. El líder de la excavación, un estadounidense llamado Riley, se dirige a sus hombres. Anuncia que su sueño de la infancia está a punto de hacerse realidad. Declara que están sobre una tumba sagrada, el cementerio más grande del mundo. Les da 24 días para completar el trabajo. Su plan es usar explosivos para abrir la montaña. Creen que han encontrado el lugar donde Papá Noel fue enterrado. Cerca de allí, un joven llamado Pietari espía la excavación a través de un agujero en una valla. Su amigo Juuso le dice que Papá Noel está muerto. Juuso revela que el Papá Noel que visitó a Pietari era en realidad su padre contratado. Pietari se da cuenta de que toda la idea de la Navidad es una farsa. Pietari investiga en libros antiguos y descubre una versión muy diferente de Papá Noel. Las ilustraciones muestran una figura demoníaca con cuernos. Este Papá Noel no daba regalos, sino que castigaba a los niños malos. La historia avanza hasta un día antes de Navidad. El padre de Pietari, Rauno, un pastor de renos, lo despierta. Pietari, asustado por lo que ha leído, cree que es un niño malo y que algo lo vigila. Oye ruidos en el exterior y llama a su padre con urgencia. Pietari le pregunta a su padre si estuvo en el tejado, pero Rauno lo ignora. Rauno, ocupado con su trabajo, le dice que no tiene tiempo para preguntas estúpidas. Pietari, paranoico, cree que la criatura los está espiando. Juuso aparece y se burla de Pietari por su rifle de juguete. Pietari, serio, le dice que piensa dispararle a Papá Noel. Ha rodeado su casa con una valla para protegerse. Explica que es para los lobos ahuyentados de la montaña por las explosiones. El rebaño de renos de Rauno finalmente llega. Rauno y sus amigos, Piiparinen y Aimo, se preparan para encerrarlos. Pero algo va terriblemente mal. Solo llegan 2 renos. Al investigar, encuentran a todo el rebaño masacrado en la nieve. Se preguntan qué tipo de lobo podría haber hecho algo así. Culpan a los idiotas de la excavación por ahuyentar a los depredadores. Descubren que la valla no fue rota, sino cortada con alicates. Calculan sus pérdidas, 433 renos, un valor de $85.000. Todo su dinero se ha ido, están en la ruina. Deciden ir a hablar con Riley para exigir una compensación. Al llegar al lugar de la excavación, lo encuentran completamente abandonado. Encuentran un enorme agujero en el suelo, como si algo hubiera sido extraído. Se dan cuenta de que no era una investigación, sino una excavación. Lo que sea que encontraron, era algo muy grande. Mientras tanto, Pietari le muestra a Juuso sus libros sobre el verdadero Papá Noel. Le explica que el Papá Noel de la Coca-Cola es una farsa. El verdadero Papá Noel castigaba a los niños desobedientes hasta la muerte. La leyenda cuenta que la gente lo atrajo a un lago helado y lo congelaron. Luego lo enterraron dentro de un bloque de hielo bajo la montaña Korvatunturi. Pietari está aterrorizado, pues cree que él ha sido un niño malo. Intenta compensarlo horneando galletas de jengibre para su padre. Le pregunta a su padre si ha sido un buen chico. Rauno, distraído, le responde que los niños buenos ya están en la cama. De vuelta en la excavación, Riley se da cuenta de que la criatura que desenterraron sigue viva. A la mañana siguiente, Rauno va a revisar una trampa para lobos que había puesto. La trampa se ha activado, pero lo que hay dentro no es un lobo. Encuentra a un anciano, desnudo y salvaje, atrapado en el foso. Rauno y sus amigos encierran al misterioso hombre en un cobertizo. El hombre está vivo, es un viejo resistente. Parece estar olfateando algo en el aire. Pietari, desobedeciendo a su padre, se acerca a mirar. Un policía local visita a Rauno, investigando sucesos extraños en el pueblo. Han desaparecido sacos de patatas de un vecino. Y los calefactores han sido arrancados de las paredes de casi todas las casas. Incluso robaron el secador de pelo de la mujer de Piiparinen. El policía informa que Juuso, el amigo de Pietari, ha sido secuestrado. Desapareció directamente de su cama. Pietari, creyendo que el anciano es Papá Noel, intenta apaciguarlo con una galleta. Rauno y sus amigos deciden que el anciano no es humano. Uno de ellos muestra una herida, el anciano lo mordió. Deciden mantenerlo como rehén hasta que la compañía estadounidense pague por los renos. Pietari, lleno de culpa, confiesa a su padre que él fue un niño malo. Admite que él cortó el agujero en la valla de los renos. El anciano cautivo parece reconocer a Pietari, mirándolo fijamente. Pietari grita que la criatura ha venido a por él porque lo desenterraron. De repente oyen ruidos extraños afuera.
Una horda de ancianos desnudos idénticos al que capturaron emerge del bosque. Se dan cuenta de que no han capturado a Papá Noel, sino a uno de sus ayudantes. Riley llega en helicóptero buscando a sus hombres desaparecidos. Rauno y su grupo intentan venderle el ayudante. Piden $85.000, el valor de los renos perdidos. Riley, rodeado por los ayudantes, les ordena bajar sus armas. Pietari traduce y revela la verdad: este no es Papá Noel. Es uno de sus ayudantes, un elfo. El verdadero Papá Noel, una bestia gigante, sigue congelado en el bloque de hielo. Los elfos están protegiendo a su maestro. Están intentando descongelarlo usando los calefactores robados. Descubren que Juuso y los otros niños desaparecidos están allí. Los elfos los han secuestrado para dárselos a Papá Noel cuando despierte. Riley, desesperado, cree que todos van a morir. Pietari se da cuenta de que los elfos no se irán mientras los niños estén allí. Idea un plan: él debe convertirse en el nuevo Papá Noel. Pietari se viste con un traje de Papá Noel y da órdenes a los elfos. Sorprendentemente, los elfos le obedecen. Rauno, conmovido, ve a su hijo enfrentarse al peligro. Mientras Pietari distrae a los elfos, Rauno y los demás preparan el helicóptero. Su plan es usar el helicóptero para mover el bloque de hielo. Enganchan el bloque gigante y lo elevan por los aires. Los elfos, al ver a su maestro moverse, lo siguen instintivamente. Guían a la horda de elfos hacia el corral de renos. Una vez que todos los elfos están dentro, cierran la puerta, atrapándolos. Liberan a los niños secuestrados, que celebran su rescate. El helicóptero lleva el bloque de hielo sobre el agua y lo suelta. El antiguo Papá Noel se hunde en las profundidades, destruido para siempre. Con su maestro desaparecido, los elfos se vuelven dóciles y confundidos. Rauno y su equipo han capturado a 198 Papá Noels. Se dan cuenta del valor que tienen. Si cada reno valía dinero, ¿cuánto vale cada uno de estos? Calculan una fortuna de casi $17 millones. Se dan cuenta de que ahora son hombres ricos. Pasan los meses entrenando a los elfos. Les enseñan a ser los Papá Noels amigables que el mundo conoce. Crean una nueva empresa, Rare Exports. Su negocio es exportar estos Papá Noels originales a todo el mundo. Los empaquetan en cajas de madera y los envían a diferentes países. El negocio es un éxito rotundo. Pietari supervisa la operación, asegurándose de que todo funcione. El filme termina mostrando cómo la magia de la Navidad se ha convertido en un próspero y peculiar negocio familiar. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.